Bienvenidos una vez más a Testimonios al Día. Este testimonio es la continuación de 3 videos anteriores de nuestro invitado y amigo Luis Gustavo Flores de CTG Medios. Y bueno, en esta ocasión queremos comentar con ustedes cómo cuando Dios nos hace un llamado para tener un ministerio, para seguir en nuestras vidas un propósito que Él nos ha revelado, que nos ha trazado. Muchas veces nos permite estar en el desierto y esto es con la voluntad de ir transformando nuestro carácter, preparándonos para poder enfrentar cada uno de los obstáculos que vamos a tener que vencer, para poder llegar finalmente a la meta que tenemos. Dios es el único que nos respalda verdaderamente. Podemos luchar en nuestras propias fuerzas, pero realmente cuando nos abocamos y queremos ser obedientes a ese llamado y nos sometemos a su voluntad, Él nos va guiando por medio de su Espíritu. Y gracias a esto podemos, nosotros podemos seguir adelante, no podemos forzar nuestro itinerario, no podemos forzar el destino donde nosotros vamos a llegar, porque tal vez tenemos el propósito, pero muchas veces desconocemos cuál será el destino final y también pues todos los obstáculos que vamos a tener que enfrentar. Muchas veces en todo este proceso, si no estamos preparados, vamos perdiendo piso, pero debemos recordar lo que pasó con Jesús, que cuando Él estuvo próximo a iniciar su ministerio, Él pues estuvo en un desierto donde fue en varias ocasiones tentado y de alguna manera el ayuno, la tentación y muchos otros factores prepararon a Jesús para el desempeño de los próximos 3 años que tuvo que enfrentar para poder cumplir con ese gran propósito. En este testimonio te vamos a dar a conocer también cómo Dios levantó de una condición muy humilde a Luis Gustavo para constituirlo en un verdadero empresario y un empresario que tiene que ver directamente con ministerios como lo que sería la alabanza y también lo que es un canal de televisión como una estación de radio. Todo encauzado para poder servir al Señor y bueno, queremos compartirte todo esto, recordando que todo se va en nuestra vida entretejiendo, pero que finalmente, pues quien nos va a estar respaldando es el Señor. Y esperamos que este video te guste. Eh, Nosotros en este canal eh, recordamos las palabras de Romanos 8:28 que dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien y esto es conforme al propósito por el cual han sido llamados. Esperemos que este video te guste. Regálanos un like. Si no te gusta, un dislike. Mi nombre es Benjamín. Comenzamos. No sabes a dónde vas. Por ejemplo, el pueblo de Israel, con Moisés, este, no, mi palabra que nació hace muchos años se llama Dios lo sabe. Amén. Hoy puedo decir que ahora entiendo que o sea, ahora que yo estoy después de 18, 20 años después, cuando Dios habló a mi corazón, o sea, Él ya había estado aquí, porque Él es la eternidad. Amén. Entonces, en pocas palabras, Él siempre lo supo.
El problema es que nunca me lo dijo a mí. Cuando estaba allá no me dijo: "Acá va a ser así, así". Entonces, Claro. básicamente, es que no encuentro, quisiera tener, la nomenclatura, o quisiera que inventaran un teclado en la computadora donde estén esas letras que no vemos, porque no existen en nuestro lenguaje, para Claro, poder expresar el amor de Dios, experimentar esa gracia de así Dios, es. que cuando uno realmente renuncia a aferrarse. Yo estuve, por ejemplo, quiero compartir para Ujú. avanzar en esto. Hubo varias etapas en mi vida, por ejemplo, otro de los premios, me hablan en enero, me habla un pastor de Venezuela y me dice: "Gustavo, no sé ni cómo llegó ese álbum allá a manos de en Venezuela". Y me comenta, me habló y me dice: "Gustavo, escuchamos el álbum Solo tu gracia", y en noviembre, o sea, esto era finales de enero, casi febrero. En noviembre va a haber un evento acá en Venezuela, que es uno de los premios, y tú vas a ser el ganador de la noche, me Wow, dijo. Entonces, como vas a ser el ganador en el futuro de noviembre, te queremos invitar para que tú nos compartas algo, nos prediques. Y entonces la verdad, y le soy sincero, es que yo como pasé tiempos difíciles desde niño, como que voy cargando este, la autoestima por los suelos y por las críticas que se van acumulando. Entonces llega un momento en como que tú te sientes o sea, realmente yo ni he estudiado teología, ni tampoco he estudiado la música, producción. Entonces como que hay ciertas debilidades que sabes que tú no tienes las capacidades para hacer nada, para lograr lo que Dios permite por su gracia. amén. Entonces, menos, o sea, yo nunca había predicado en mi vida. Entonces ahora ir a Venezuela, a otro país, y que le predique, mencionaba que más o menos esperaban a 800 músicos. Entonces eso como que ardió mi corazón para poder yo compartir algo a los músicos, pero al mismo tiempo me sentía difícil porque pues yo nunca había predicado. Entonces le dije: "Pastor, discúlpeme, pero yo no soy predicador, yo no puedo llevar un mensaje. Tampoco tengo estudios teológicos, nada". Entonces dice: "No, no, pero puedes compartir, acerca de la música, tus experiencias en Dios". Dije: "Ah, bueno, ahí sí, sí puedo compartir", ¿no? Como lo estoy tratando de hacer el día de hoy. Y siempre que me ponen el micrófono, digo: "Bueno, intento hablar", porque realmente antes, hasta tartamudeaba. Claro, Y cuando me pone el micrófono me ponía ya todo nervioso, o sea, me descontrolaba, ¿no? Entonces, cuando me preguntan a mí, bueno, intento hablar ahora. así es. Entonces, básicamente, en resumen, en ese año fallece mi mamá. Entonces me habla un colombiano, un productor colombiano, para darme el pésame. Entonces le comento que voy a ir a Venezuela y me dice: "No, no puede ser, no hay vuelos de Estados Unidos a Venezuela, tienes que venir a Colombia". Entonces, básicamente, logré, pues sí, ir primero a Colombia. Yo no lo conocía a él, aunque ya habíamos trabajado a través, pues, con tecnología hoy en día. Entonces él me dijo: "Mira, yo tengo un estudio de grabación acá en Colombia y tengo 2 recámaras, te puedes quedar conmigo", y así. Entonces, pero anteriormente hubo muchos episodios, muchas experiencias que me tomaría mucho tiempo para compartirlas, pero básicamente es un enlace de cadenas que si no pasa esto, no pasa esto, no pasa esto. Entonces estamos ahora acá viajando a Venezuela y yo estoy en El Paso, en una ciudad a 12 horas de casa y uno de los salmistas del ministerio de Ecuador le comento: "Mira, voy a ir a Venezuela, bla, bla", y dijo: "Oh, oye, pues yo te acompaño, yo pago mi avión y mis comidas y mis hoteles y yo te acompaño". Entonces él hizo su tarea y resulta que encontró recomendaciones por mismos pastores de Venezuela y le dijeron: "Es prohibido que vengas a Venezuela, estamos pasando lo peor de Venezuela, de la historia de Venezuela". Ok, Entonces, yo estaba trabajando y él me mandaba fotos muy desagradables, muchos videos muy desagradables de situaciones muy, pero muy difíciles. Entonces él me dijo: "Gustavo, creo que Dios te está diciendo que no vayas. O sea, tampoco puedes tú arriesgarte ahí cuando mismos pastores, mismo todo, mira, aquí está todo".
Entonces claro, yo le decía, bueno, realmente no porque esas fotos, esos videos es la realidad que está viviendo Venezuela, yo voy a dejar de ir por temor. Digo, claro, si Dios me dice que no vaya, no vaya, pero hasta ahorita él no me ha dicho. claro, Y entonces él me decía, y no te he dicho por, ¿a qué te estoy diciendo, no? Digo, sí, pero no, es por temor, yo no voy a dejar de ir. O sea, Dios me tiene que hablar a mí y me tiene que decir que no vaya para no ir. Entonces, básicamente llego a Laredo y hay una experiencia tremenda donde Dios me confirma con una evidencia física de que voy a ir a Venezuela porque era la evidencia que habíamos pedido y realmente fue, excedió las expectativas esa experiencia. Entonces, básicamente ya estamos en Colombia. Le dije, mira, tú no te preocupes, tú me vas a acompañar a Colombia, llegamos ahí, listo, y yo me voy. Y si Dios me habla en el camino o ahí ahí en Colombia, de que no, entonces, bueno, no procedemos a ir a Venezuela, pero en resumen, ya estamos en carretera volamos a Bogotá, entonces tuve que ir yo a frontera con Cúcuta, cruzar la frontera a 8 horas al interior de Venezuela. Está bien, agarré un taxi, me fui en un taxi acompañado y por primera vez, pues yo vengo de México, vivir en México, sufrir necesidades de niño y todo eso, pero en realidad yo no había conocido un tercer mundo. claro. Entonces, cuando yo piso tierra, ya cuando me bajo del taxi, el taxista tenía hambre y quería una arepa, ¿no? Entonces me dice, ¿no quieres una arepa? Entonces bajamos y yo cuando vi ese escenario que vi, fue muy impresionante, muy impactante porque yo no había conocido un tercer mundo, ¿no? Claro, Fue un video ahí que yo quería, inclusive saqué mi celular y quise plasmar eso y el taxista me avienta, me pega con el codo y me lleva a su taxi y me dice, ¿qué te pasa? O sea, tu celular, tú no sabes que tu celular cuesta 2 años y medio de trabajo de una de las personas de aquí. ujú, Entonces, que y te lo van a quitar, pero vienen por más. Entonces, claro, inclusive ahorita está tan agresivo todo que hasta te pueden matar por más. Entonces, fue una experiencia muy difícil. Yo estoy me hospedan en un estudio de grabación. Salgo de Estados Unidos de un estudio de grabación, llego a Colombia a un estudio de grabación y ahora estoy en Venezuela hospedado en un estudio de grabación donde básicamente ahí es donde Dios trata conmigo para conducirme en los eventos de Solo Tu Gracia. Después, otra etapa que viví es que Dios me manda por medio del trabajo, me manda a China, entonces estuve 40 días en China. Prácticamente viví en China 40 días. Entonces ahí experimenté otros 4 exámenes que yo le titulé 4 exámenes de la ujú, vida del cristiano. Entonces ahí sí, estoy fuera de mi lenguaje, de mi cultura, de religión, de familia, carro, comida, trabajo. O sea, costumbres, quitó todo completamente y se me complicó la situación a la que yo iba, porque yo no fui a la China turista, yo fui a la China tradicional. Entonces, viví el comunismo, porque fui a buscar iglesias y estaban demolidas. O sea, o sea, sufrí, sufrí China y conocí que Dios no existía en China. ¿sí? Porque yo le decía, vengo a buscarte y no te encuentro, porque buscaba, en los fines de semana, porque trabajaba durante la semana, durante todo el proyecto a lo que me enviaron, que realmente era ilógico a lo que yo fui. Y Dios me mostró su gracia, porque a pesar de que no hablé chino y nada, se logró recuperar desde el tesoro de China, recuperación de unos impuestos a lo que me mandaron otras personas que yo ni soy agente aduanal chino. De hecho, hasta como que estaba en riesgo Sí, de que me entraran en cárcel por usurpar algo que yo no ejerzo. Entonces eran demasiadas y hay mucha historia que me gustaría hasta un evento exclusivo porque experimenté lo que antes del COVID, después del COVID empezamos a experimentar aquí en los restaurantes, el barco, eso yo lo experimenté cuando estaba en China porque es la vida de los chinos. O sea, en pocas claro, palabras, yo iba a un hotel
y es como que te ponen un aparato y escanean tus manos, tus ojos y escanean tu pasaporte como si fuera una extensión, del gobierno. Ok. Entonces, tuve que, como no sabía ni me subí a un Didi allá en China y no sabía cómo decirle al chino a dónde me llevara, porque no hablaban, yo no hablaba chino y él no hablaba ni español, ni inglés, ni nada. Entonces, Ni hao, eh, ni tuve hao. y era todo. Y entonces, básicamente, como que Dios me empezó a dar sabiduría y entonces fui y compré le dije que me esperara allá con señas humanas. Espérame, espérame aquí. Y entonces fui y compré, ahí enfrente estaba una tienda de celulares chinos, compré uno y entonces bueno, abriendo paréntesis, China tiene cerrado todo, o sea, yo estaba en China, pero todas mis aplicaciones estaban cerradas, Sí. cero comunicación hacia América. Entonces, gracias a Dios por los conocimientos que tengo, que logré pasar el network chino y me detectaban como que yo estaba en Estados Unidos. Entonces, por eso empezaron a funcionar mis aplicaciones. Bueno, en resumen es de que yo me tenía, por ejemplo, que ir a un lugar en mi celular americano, ponía el Google porque ya funcionaba y lo ponía, entonces le copiaba al celular chino y se lo ponía el chino con sus gráficos chinos ahí. Entonces, tuve que inventar cosas para poder sobrevivir ahí en China, pero básicamente también Venezuela fue para conducirnos en el evento Sol Tu Gracia en Estados Unidos y China fue para conducirnos en el evento de México, ¿no? En Frontera Nuevo Laredo. Entonces, resumo estas experiencias porque básicamente para mí esta experiencia marcó mi vida de una forma porque a veces como que llega un momento como que nos acostumbramos a la iglesia, a la religión, Así a lo que es. entonces cuando te quitan todo, o sea, Dios permitió que me quitaran todo. De hecho, cuando digo todo, es todo, o sea, cero comunicación, cero todo, ¿no? Entonces, no era mi mundo, no era mi lenguaje, mi cultura, yo no era nadie allá, o sea, en cuestión de Entiendo. trabajo, etcétera, etcétera. Entonces fue algo que yo iba caminando y escuché un pajarito. Y haz de cuenta que se convirtió en el líder de la alabanza de ese tiempo para mi vida, que Ujú. empecé a llorar, como el pajarito con ese corazoncito tan chiquito pueda ser agradecido a Dios. Amén. Y pajarito y yo aquí en China estamos igual, estamos en la misma posición, Nivel. ambos tenemos de la gracia de Dios. Así Entonces es. fue impresionante. Así es. Pues yo creo que tenemos mucha tela de dónde cortar, Gustavo. A lo mejor vamos a tener que hacer un video que nos narres algunas Eso. experiencias y testimonios en China, como otros en Venezuela, Colombia, y pues todo lo que el Señor te ha permitido como vivencias. En lo personal, agradezco muchísimo el hecho de que hayas metido una parte tan trascendente como lo de la samaritana, porque creo que estás enriqueciendo mucho lo que estamos platicando, los temas. Ujú. No sé qué más te gustaría agregar antes de cerrar el programa. No sé si cuánto tiempo tengamos, porque sí podemos compartir más de perdido una parte del testimonio. Adelante. Bueno, bueno, tampoco quiero que el que está escuchándonos, viendo este video, tampoco pierda tanto tiempo, ¿no? Entonces, eh, solamente quiero decir a ustedes que hay que recordar que la gracia de Dios eh, está todavía vigente, Amén. nos ha inspirado y de hecho Dios es tan grande en su misericordia que aunque pasen los tiempos difíciles, hasta ya estar en temas mayores como pues hay unas personas que piensan que la iglesia va a ser arrebatada antes y hay otros que en medio y otros que después, pero no importa cuándo, si es antes o después, lo importante es que estemos preparados, que estemos Exactamente. preparados de encuentro con Exactamente. Él para ir a la eternidad, ¿no? A Amén. ver al eterno, ¿no? Así El es.
grande Dios. Entonces, a lo que voy es de que estamos viviendo tiempos difíciles. Yo pienso que eh, eh, viene, yo creo que lo que menciona Mateo de los labios de Jesús. Por eso hay un tema que se llama Tenía razón el Nazareno en su sermón. Así es. En labios de Jesús mencionó señales y va a haber terremotos, rumores de guerras. Entonces son muchas señales que por todo el tiempo hemos estado experimentando y lo experimentaron otras generaciones. Pero hay ciertas señales como que hoy en día estamos experimentando como principio de esas señales que él marcó, ¿no? Entonces, básicamente, yo pienso que ya llegó el momento donde la última señal de todas, Sí, va a haber una gran cosecha. La cosecha de los últimos tiempos, ¿no? Donde se va a compartir la palabra y entonces vendrá el fin, es cuando menciona Jesús. amén. Es a través de la tecnología, a través de los Así es. avances que estamos viendo alrededor del mundo, a través de corazones que Dios está tratando, como en mi corazón que de repente me confronta. Este, no, llegó un momento en como que, por ejemplo, aquí atrás hay equipos y más allá hay equipos y de repente como que, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué voy a hacer con esos equipos, no? Entonces, a lo que voy es de que podemos hacer discos, no hay problema, pero ese no es el objetivo de ¿para qué vamos a estar haciendo producciones, si nosotros, tenemos errores, tenemos fallas en el sentido de que podemos, enamorarnos de la producción musical, enamorarnos del servir a Dios? Es como es estar sirviendo a Dios. Suena como ilógico, servir a Dios, pero desconectado de Dios. Así En es. Sí te entonces, entiendo. como que en la etapa donde yo estoy actual, donde me preocupa los tiempos que estamos viviendo a través de la música cristiana, porque ha habido una evolución. De hecho, si Total. ustedes van a iTunes, ahí agregan, quieren buscar una canción, ya hay un género, así como está el reggaetón, el pop, el jazz, el rock. Hay un género que se llama alabanza y oración, o worship en inglés. Worship. Sí. Ajá. Entonces, antes no existía ese género, ¿no? Entonces ya los avances están enormes, los avances en la tecnología. Entonces, me preocupa mucho que lo de la música, que estamos siendo partícipes en todo momento, en todas las reuniones, Así es. que nos desenfoquemos de lo que realmente es la alabanza y la adoración. Entonces, quiero como que regresar o a pensar, ¿verdad? A enfocarnos a que cuando vayamos a la iglesia a adorar a Dios, que sea el resultado de la verdadera adoración durante toda la semana, ¿no? Amén. Este, deleitarte es convivir con los hermanos en armonía, juntos por compartir, ¿no? Entonces, que tu adoración, o sea siempre, en todo momento, en todo lugar y en cualquier circunstancia, esa sea la adoración. Amén. Y algo muy importante que también quiero agregar es que a veces como que nos perdemos de las bendiciones nosotros mismos, en el sentido de que queremos esas bendiciones, claro, todo el mundo quiere ser bendecido, Así es. pero, pero a veces como que Dios es tan grande y tan misericordioso y también tiene un sentido del humor, que de repente Dios, porque cuando dice Romanos 8:28, sabemos que si amamos a Dios, todas las cosas que Nos nos ayudan a acontecen bien. Amén. nos ayudan. Entonces quiere decir que las cosas malas en realidad no son malas, o sea, todas son buenas. Así es. Entonces, eh, Dios permite esas experiencias para formar nuestro carácter y para depender de Él y Claro. para experimentar el poder de Dios. De hecho, Es, estaba es compartiendo con como, un... perdón, es como el mismo Job, ¿no? Que le dice a su esposa, dice, debemos de tomar las cosas buenas de parte de Dios y las malas, ¿no? Debemos de agradecer a ambas, ¿no? O sea, me está dando cosas buenas, me está dando cosas malas. Estas que son buenas sí te las agradezco, pero estas
no me las vuelvas a poner enfrente, ¿no? Sin Sí. embargo, como bien estás diciendo, el proceso que hicieron en la vida de Job, ¿no? La persona que Dios veía en un principio no era la que vimos al final, ¿no? Al final ya vemos a un Job completamente transformado, con una percepción de Dios que es, yo creo que esencialmente gran parte de lo que has estado comentando a través del video, que es precisamente el hecho de adorar a Dios, es poder decir, de oídas te había oído, mas Mm, ahora mis ojos te ven, ¿no? En todo es- momento, en todo lugar, yo te alabaré. sí. Amén. Básicamente yo experimenté ahorita que menciona eso también. Experimenté que uno, de hecho, eh, la, la medida que nosotros medimos es muy diferente a como Dios tiene esa medida, ¿no? Así es. Es, de hecho, o sea, cuando estuve en el proceso este de China que fue difícil, eso fue lo que yo experimenté, como que estaba bien perdido de lo que, de lo que es un hombre que le cree a Dios. Amén. Entonces, no sé, hasta que te sales como de tu área de que tú no tienes el control absoluto, trabajar aquí en este país, tú no tienes nada, tu moneda está bloqueada, tus tarjetas están bloqueadas, este, dependes de él. Yo no sabía qué iba a pasar en la mañana cuando me levantaba. Yo le decía a Dios, yo no sé qué va a pasar este día, o sea, cada día es una sorpresa, ¿no? Claro, Entonces, realmente, cuando a veces, lo digo por todo esto que lo menciono es por mi experiencia propia, no es para, mencionar a alguien más, porque yo no conozco los corazones de los demás, pero el único que conoce mi corazón es Dios, ¿no? así es. Entonces, lo menciono por mí, por mi experiencia, por mi país, por lo que yo vivo, por lo que desarrollamos, pero básicamente aquí en Estados Unidos, o sea, si hay un problema económico, sacas una tarjeta nueva, la del sobre y pagas y listo y lo resolviste. Pero allá en China no tenía eso. No, mis tarjetas estaban congeladas. Claro, Entonces, me falló, todo me falló. O sea, no hubo comunicación, etcétera, etcétera. Entonces, pude dar muchos detalles, pero básicamente ahora sí que yo dependí de Dios desde exactamente. día hasta que me acostaba, no tenía otra opción. Sí, Tenía depender que tenía absolutamente de Dios, no hay más. sí. Entonces, básicamente, esta parte segunda, quise, pues, resumirlo porque, pues, hay mucho que compartir, pero si nos dan una tercera, a lo mejor Va a podemos haber compartir una tercera, no te preocupes. todo, porque si les explico así en detalle, o sea, todo tiene una razón por la Amén. cual Dios permitió todo, o sea, son muchos detalles. Pero en realidad lo que yo estoy tratando de mencionar es que tengamos cuidado, o sea, me preocupan los niños, me preocupan los jovencitos de 11 12 años que, van a la iglesia y ven un formato de la alabanza de oración y no quiero que caigan en esa trampa del enemigo para que después ellos crecen y piensan que eso es adoración como pensaba la mujer samaritana. Claro, Nosotros adoramos acá, acá y de esta forma, ¿no? Entonces, a veces siento como que nos enfocamos tanto en lo técnico y en las formas y que como el mundo nos exige, porque el mundo está en otros niveles técnicos y modernos, y entonces como que uno como cristiano como que también se tiene que esforzar para poder estar allí y darle lo que he escuchado mucho en muchas formas, en muchos lugares y de muchas personas que me dicen, no, es que tenemos que dar la excelencia a Dios. Entonces yo me claro, quedo así. claro, Pues, digo, sí, que tenemos que dar lo mejor que podamos, ¿no? Porque realmente a veces no tenemos los recursos, a veces no tenemos el profesionalismo para hacerlo, pero dar todo lo mejor para Dios. claro. Yo creo que eso que comentas en lo personal, tuve la oportunidad en una ocasión estar en Michoacán, Quinceo, creo que se llamaba el pueblito de Michoacán, y era una iglesia pues muy humilde,
pero la gente llegó a orar, llegó a hacer alabanza y realmente sentías la presencia del Señor, ¿no? Y rompiendo cualquier esquema, solamente tenían un par de guitarras y párale de contar, ¿no? Mm. Entonces, estoy prácticamente entendiendo y identificándome contigo con todo lo que estás compartiéndonos, definitivamente, porque pues debemos de romper esos esquemas. Dios prácticamente nos dice en su palabra, no os conforméis a este siglo, sino que renovaos por medio de la transformación de vuestro entendimiento, para que podáis conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué opinas, mi estimado Gustavo? Sí, definitivamente eso es muy importante porque Amén. puede llegar un momento que nos conformamos muy Es fácil, ¿no? correcto. Y como que estamos viendo en ese tiempo donde nos podemos caer en conformarnos a Así este es. sistema, que nos están diciendo que esto es lo correcto, y posiblemente esto sea, humanamente correcto, pero bíblicamente incorrecto. Entonces, Así es. eh, nos ha pasado, ¿no? Tenemos varias experiencias y sobre todo una de ellas que yo creo que Dios nos mostró muchas cosas en el tiempo del COVID, ¿no? Claro. Y como que muchos tratamos, muchos comentarios, hubo muchas controversias porque uno decía, no seas necio, tienes que obedecer las autoridades, pero también en el momento como que nos excedimos de conformarnos a modelo que nos están diciendo, este sistema, ¿no? Entonces, básicamente, es muy fácil como conformarnos a este mundo, ¿no? Entonces, Así es. yo lo que le tengo temor es que, cuando, eh, llegue un momento que el pecado sea como parte de nuestra vida, Sí. ya como que sientes que no es pecado, ¿no? Entonces, eh, Sansón, ¿no? La historia de Sansón, que todo lo empezó a ver tranquilo y tranquilo y tranquilo, y cuando se dio cuenta, pues ya estaba perdido, ¿no? Pobre. agregando esto al tema, para cerrar, Sí, la palabra que usted está diciendo con nos podemos conformar. Yo creo que también en la música nos podemos conformar, en el sentido que, como que es un formato también. No nos claro. conformamos a este mundo, ¿verdad? Pero también aplica también, que nos podemos conformar a un formato que nos está diciendo que este debe de ser. Y vuelvo al mismo tema, ¿no? Entonces, que de repente yo, estuve analizando todo esto porque de repente escucho o me hablan por teléfono y me dicen: "Gustavo, me dijeron que tú tienes un estudio de grabación o un sello discográfico y yo no los conozco, yo no sé de quiénes son". Entonces les digo: Claro. "¿Sabes qué? Sí, claro que sí, pues si quieres, hacemos una cita y platicamos a ver qué es lo que necesitas". Entonces hago la cita en Starbucks, en café, ¿no? Y ahí me siento y platicamos. Entonces, haciendo análisis, yo no puedo sumar cuántos cafés me he tomado y Ok. cuántos gramos de café he adquirido, a veces sentándome con personas que traen otros sueños y que se están Entiendo. con este formato. Así Entonces, es. yo me quedo así sorprendido porque les hago preguntas y veo el perfil del formato que, no sé, que es muy fácil conformarnos. Claro. Entonces, lo analizo y lo pienso y le digo, ¿sabes qué? Es que, no sé, yo realmente vengo y me siento en el sillón y digo, Señor, yo no quiero, no, yo no quiero gastar un sudor aquí de mi frente para una visión equivocada, Claro. para unos sueños equivocados. Entonces, este, eh, he sido muy cuidadoso y mucha gente dice, oye, Gustavo, tú puedes estar haciendo negocio todos los días o haciendo booking, el estudio. Y realmente, soy sincero, a veces tengo un mes y no hay nada de producciones. Claro. Este, y realmente esa es la gracia de Dios, que no necesitas hacer nada Así para es. recibir, ¿no? Y por la gracia de Dios se mantienen los equipos, la luz se paga, o sea,
No necesitamos estar en ese sistema porque nos forza a hacer, participar en eso, ¿no? Entonces, Así es, hay un 3 jóvenes que no se conformaron a este mundo, ¿no? Y prefirieron ser quemados antes de vencerse a este formato, a este mundo, ¿no? Entonces, as- son historias que a veces como que las escuchamos y las vemos, pero cuando tienen que hacerse vida en nosotros, como lo que menciona ahorita, hace rato, es de que son episodios, son evidencias que no podemos no solamente escucharlas o leerlas, sino claro, tenemos que comérnosla para que sea dulce a nuestro paladar, pero cuando pasa aquí a nuestro estómago nos causa amargura por la situación que estamos viviendo. Entonces, ese es básicamente, si no hay esa amargura, si no hay ese en el estómago, entonces algo está mal, porque nos debe de causar ese contraste, esa diferencia entre lo dulce y lo amargo, lo dulce que es la palabra de Dios, que es verdadera, y todo lo demás que no le agrada a Dios, ¿no? así Entonces, es, esa es mi forma de pensar en estos tiempos que yo pienso que estamos viviendo tiempos ya muy complicados, complicados, sobre todo como para ¿qué yo estoy haciendo como generación para pasar hacerles más suave la generación que sigue, es cierto, verdad? Entonces, eso es lo que me preocupa mucho, que nosotros como generación actual, pasemos, hagamos algo para que, suavice esa generación, ¿no? Yo sé que siempre Dios tiene un remanente en todos amén, los tiempos. A ver, pero si podemos aportar algo para la eternidad, yo creo que sería un privilegio de parte de Dios, que nos permita a nosotros poder aportar algo a las nuevas generaciones. amén, así es. Bueno, pues quisieras agregarnos algo más, pero recuerda, por todo lo que me estás compartiendo, yo creo que vamos a tener que hablar nuevamente aquí de China, de Colombia, algunas de Sí, tus vivencias, principalmente de tus testimonios. sí, hay testimonios que compartir. Yo creo que Dios los permite Amén. para con propósitos específicos. De hecho, creo que Dios ha permitido todo esto de la música y las producciones porque al principio como que era hacer proyectos y canciones y música, pero ahora cuando están aquí los cantantes, les platico todo esto y después ya al último Sí, ya grabamos. Entonces, básicamente como que todo, o sea, como que Dios permitió esto, pero realmente ese no es el propósito, sino es el claro. propósito de edificarnos, compartir testimonios, experiencias, para que otros que van empezando, jóvenes que traen esa pasión de servir a Dios, puedan ser de bendición, puedan ser, Sí, que puedan canalizarse y saber, ¿sabes qué? Si Dios ah, permitió estas pruebas a personas como Job, como esto, y como personas, claro. en generación, pues yo creo que Dios habló a mi vida, yo sé que fue Él el que me habló y me llamó, y Ujú. sé que Él me va a preparar y me va a llevar. Entonces, no tengo que depender de Él, ¿no? Entonces, que se cumplen de parte de Dios esas promesas que Dios ha depositado en los corazones, Amén. porque Él es Él el que lo hace, o sea, no es el hombre buscando la voluntad perfecta de Dios, sino que Dios hace esa voluntad en tu corazón para que se desarrolle, ¿no? Y Él te va a poner ese camino que no está programado, o sea, no lo puedes forzar, sino que Él cumple ese propósito a través de Él, porque Claro. Él es el soberano. En pocas palabras, lo que quiero decir es que a veces como que, el hombre quiere alcanzar sueños para Dios, pero es al revés. Dios tiene sueños para ti, que es Así diferente, y es. Dios es el que entrega esos sueños. Y cuando Él tiene un llamado específico, Él va a poner todos los medios, aunque parezca difícil en Amén. ciertas situaciones, como yo lo experimenté también, pensé que Dios se había equivocado de mí, de ese llamado. Dudaba de esas palabras que Dios, porque cuando estás pasando tiempos muy difíciles, muy complicados, ves a Dios muy lejos, ¿no? Ves muy lejos lo que Él habló, lo que Él habló a tu corazón. Y entonces, yo solamente lo único que te puedo decir es que cuando Dios hace el llamado, Él
va a pasar por esos procesos porque son necesarios para que tú logres formar ese carácter, que tengas esa madurez, que cuando estés en una posición arriba, no te olvides de quién eres, porque todo Puedes lo que tenemos, perder piso, sí, y todo lo que tenemos o hacemos o llegamos a hacer o llegáramos a hacer es solamente por la solo gracia por de su Dios. gracia. Así Así es. es. Perfecto. Pues te agradecemos mucho nuevamente por aquí y con mucho gusto te voy a volver a invitar, Gustavo. Ahora sí que vas a ver muchos otros videos juntos, Dios mediante. Para servir, Benjamín, estamos para servir. Excelente. Pues bueno, esperemos que te haya gustado este testimonio, este video y pues aquí estamos nuevamente y próximamente vamos a estar con Gustavo. Pero bueno, que tenga muy buena noche, que Dios me los bendiga. Hasta pronto, Bendiciones a todos. Su amigo y servidor, Gustavo Flores. hasta pronto. Chao.